Como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Buenos días, amigos. La década que tuvo como protagonista, y tiene aún a los gobiernos llamados progresistas, llega a su fin. El progresismo transcurrió en un periodo de bonanza, en un periodo extraordinario, donde tuvo por un lado altos precios de materias primas, que generaron excedentes y permitieron realizar obras públicas y políticas sociales, y además un gran aumento de las inversiones extranjeras directas en toda la región, que generaron algunos indicadores económicos positivos, como por ejemplo el nivel de empleo. La historia marca que siempre, durante estos periodos extraordinarios, nacen y se fortalecen ideas que plantean la posibilidad de un desarrollo más humano del capitalismo, la posibilidad de un crecimiento sostenido y distributivo dentro de este sistema económico que se basa en la explotación de los seres humanos. Pero estas ideas han terminado siempre chocando contra la realidad. Una y otra vez han fracasado. Sucedió eso con el Estado de Bienestar, con el New Deal norteamericano, con la socialdemocracia europea, y le sucede hoy también al progresismo. Hoy el problema de la dependencia y el subdesarrollo está muy lejos de solucionarse, y uno de los elementos centrales del mismo es la deuda externa, que hoy empieza a pesar nuevamente en toda la región y en particular en nuestro país. Y a este tema de la deuda externa dedicaremos el programa de hoy, porque el pago de la deuda será parte de la propuesta que el gobierno hará en esta rendición de cuentas que presentará esta misma semana y que discutirá en los próximos meses el Parlamento Nacional. El endeudamiento de América Latina tiene dos partes inseparables al día de hoy. Por un lado, tiene un origen estructural, que tiene que ver con el intercambio desigual con el exterior en términos de lo que exportamos, fundamentalmente materias primas, y de lo que importamos, que son productos elaborados. Este hecho genera un claro déficit en lo que es la balanza comercial de los países y de nuestro país, que tiene que ser compensado mediante créditos de divisas. La tendencia es clara, más allá de que algunos periodos extraordinariamente y por razones ajenas a la región tuvimos un mejor intercambio en términos de la balanza de pagos con el resto del mundo. La otra parte de este problema es la crisis de rentabilidad que vive toda la economía mundial desde fines de los años 60. La misma es un problema propio del sistema de producción capitalista. Esto provocó una huida de capitales hacia la esfera financiera, que generó una gran liquidez en los bancos en su momento y que impulsó a los mismos a buscar formas de reutilizar todos estos fondos que le estaban llegando por los problemas de rentabilidad en la esfera de la producción. Y qué mejor que acudir a la tradición imperial de sus países para presionar a los gobiernos de los llamados países dependientes a tomar préstamos en condiciones que eran favorables para los bancos. Es decir, los bancos auxiliaron en los gobiernos de sus países, de los países poderosos, para presionar y obligar a los gobiernos de los países más débiles a tomar estos préstamos que les favorecían. Esta es la primera fase del ciclo de endeudamiento que se da a partir de los años 60. Es un endeudamiento que adquieren los países dependientes con la banca internacional, bajo la modalidad de préstamos sindicados, que quiere decir que un conjunto de bancos se juntan para dar un préstamo a los gobiernos de los países dependientes. Esto duró hasta la crisis de la deuda, llamada así, que empezó con la imposibilidad de cumplir con los compromisos de pago de Polonia en el año 81 y mucho más conocida la situación de México en el año 82, que sería un adelanto de lo que vendría luego en varios países. Quien intervino para salir de esta crisis y que anteriormente había promovido la toma de préstamos fue el Fondo Monetario Internacional, el ya conocido FMI. Este organismo, que nace con el nuevo orden mundial del periodo de la posguerra, cuya función es dar préstamos para compensar los desbalances comerciales a corto plazo, pero que a partir de la década de los 70 y de luego con esta crisis de pago de la deuda toma un protagonismo diferente.
En lugar de ser un organismo regulador como se proclamaba originariamente, el Fondo Monetario ha sido un vehículo de promoción de la expansión financiera en el mundo, incluyendo tanto la fase inicial de colocación de fondos, que tuvo vigencia hasta los años 80, como la desde esa época hasta el día de hoy, que se caracteriza por la intención de recuperar esos fondos. El Fondo Monetario Internacional representa los intereses de la banca internacional, y que en su composición original, en la década de los 80, las potencias que eran origen de los principales bancos privados acreedores sumaban el 60% de los votos en su interna. Es decir, era claro quién controla al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se manejó esta crisis de la deuda de los años 80? En un principio, se impusieron desde el FMI un conjunto de medidas que tenían como fin recuperar los préstamos y, especialmente, impedir una crisis bancaria. La banca internacional demostró una gran capacidad de adaptación. Las primeras medidas fueron la de modificar los plazos, conceder nuevos préstamos cuando no existían los fondos disponibles en los países para cumplir con los compromisos primordialmente. Y de la mano de esto vinieron la imposición de medidas económicas para lograr los excedentes que permitieran pagar. Le siguió un corte abrupto de los créditos a los países dependientes. Mientras que en el año 1982, el volumen de créditos privados a los países dependientes alcanzó los 82.000 millones de dólares, luego a fines de la década pasó a 1.700 millones de dólares, casi 80 veces menos. Y en la década de 1990, la principal fuente de crédito para todos nuestros países sería el crédito oficial, que serían los préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. La deuda ha sido desde entonces una excusa para aplicar las reformas estructurales que impulsan el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que tienen entre sus objetivos la apertura comercial, la liberalización financiera, las reformas tributarias, las privatizaciones y las reformas laborales en detrimento de los derechos de los trabajadores. Lo que públicamente se decía buscaban estas reformas era un mejor desempeño del mercado, que se lograría sin la intervención del Estado, logrando, como dicen los liberales, excedentes de divisas y prescindir de la necesidad de créditos, y para lograr así pagar los compromisos previos. Estas reformas, que también son llamadas neoliberales, fueron impulsadas por el Fondo Monetario del Banco Mundial en todo el mundo. Tienen un objetivo que es la redistribución regresiva de la riqueza social y el aumento de la extracción de plusvalías, es decir, de la explotación y de riquezas en todo el planeta por parte de los grandes monopolios. Por eso es bueno distinguir entre los discursos, la propaganda y los objetivos y los hechos reales. Los profetas de estas reformas siempre esgrimen la necesidad de las mismas con el fin de promover una mayor dinámica y crecimiento de las economías. Pero si vamos a los números concretos, si lo comparamos con el crecimiento de la economía mundial desde 1960, que es donde se comienzan a implantar las políticas neoliberales, lo que dicen buscar no coincide con la realidad. La tasa de crecimiento global de la economía en el año 60 fue del 3,5% por año. En la década del 70 era de 2,4%, en la del 80 fue de 1,4%, en la del 90 ya estaba en 1,1% y en la del 2000 había bajado al 1%, 3 veces menos que cuando se comenzaron a aplicar las medidas neoliberales. Las medidas que impulsó el Fondo Monetario no cumplieron lo que públicamente postulaban, ni la deuda se redujo más, sino que en todo caso creció, en particular en los países llamados dependientes. Tampoco la economía mundial tuvo un crecimiento estable como mencionábamos. Las reformas estructurales aumentaron el endeudamiento, generando un círculo vicioso, donde se promovieron beneficios al capital con la excusa de promover la inversión. Esta renuncia fiscal de los estados disminuyó los ingresos de los mismos. Las medidas siguientes fueron mover el peso de los impuestos hacia el consumo, donde debe recordarse la obsesión que tienen los neoliberales por controlar la inflación para mantener el interés real de los bancos. El siguiente aspecto fue la necesidad de disminuir las importaciones para lograr excedentes con el fin de cumplir con los pagos de la deuda, por lo que la disminución de los ingresos en la recaudación son fruto de las propias políticas fondomonetaristas o neoliberales. Con la disminución del ingreso se promueve la adquisición de créditos para solventar el déficit que generan, como también se promueve la venta de empresas públicas para pagar la deuda, lo que genera también una nueva disminución del ingreso. La deuda externa termina así estrangulando las propias cuentas públicas y con esto empiezan los recortes al gasto social. Es un círculo vicioso que siempre desemboca en un empeoramiento de las condiciones sociales. La necesidad de un nuevo endeudamiento surge de las mismas medidas que nos recomiendan para terminar con esa deuda,
La renuncia fiscal del Estado genera la necesidad de conseguir esos fondos que ya no existen o recortar gastos. Las medidas que se han seguido para manejar el problema de la deuda han aumentado el propio tamaño de la deuda. Y la necesidad del endeudamiento también surge por la renuncia fiscal al capital, por esos impuestos que se le exoneran al capital. Pero hay además otro punto de vista del problema de la deuda, que es el traspaso de los recursos a los centros del capitalismo mundial, a los grandes monopolios. Por un lado, se les exonera de impuestos a las multinacionales y por otro, se les paga intereses a la banca internacional. Así se desarrolla una gran transferencia de riqueza de los países dependientes a los países centrales. La deuda se suma a la sangría que tienen nuestros países y particularmente la clase trabajadora, que con parte de su salario paga diferentes impuestos. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. El ciclo de endeudamiento, que viene desde los años 60 y que es común a toda América Latina, es un ciclo de endeudamiento particular, que se da con el problema estructural que existe en la región y se suma a un agravamiento de todas las contradicciones del sistema capitalista, en particular de la crisis de rentabilidad, que llevó a los bancos de los países centrales a buscar lugares de colocación del dinero. No tuvieron mejor idea que ampararse en la vieja tradición de sus países para obligar a los países dependientes a tomar crédito, como decíamos al comienzo. Es decir, toda la deuda que tenemos hoy proviene de un ciclo de endeudamiento que se generó por una presión de los propios prestadores del dinero, es decir, de la banca internacional. Este proceso llevó a una crisis de deuda en los 80 y la banca, a través del Fondo Monetario, logró mantener los pagos. Las medidas que impuso el Fondo Monetario impusieron importantes recortes del gasto público, privatización de servicios y empresas del Estado en muchísimos países de nuestro continente, contracción de la demanda interna, desregulación laboral y liberalización del comercio exterior para volver a nuestros países un destino atractivo para las inversiones extranjeras directas. Por eso, las actuales dificultades económicas que viven nuestros países vuelven a poner el tema de la deuda como un problema candente y central. Ya vimos cómo los procesos, que en un principio fueron al menos inspiradores, decantaron en el tratamiento clásico del tema, es decir, se ha reproducido el problema. Por otra parte, el crecimiento de la deuda en la última década y media ha sido fundamentalmente mediante la emisión de títulos de deuda. Esto ha sido cómo ha manejado la deuda externa el gobierno del Frente Amplio en nuestro país, dejando en segundo lugar los préstamos con los organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario y tomando títulos de deuda, bonos del Tesoro. La emisión de estos títulos de deuda es un acto unilateral que hace el Estado poniendo las condiciones y se nos puede presentar de parte del gobierno como una modalidad de endeudamiento con un mayor grado de soberanía, así es como nos lo vende el Ministerio de Economía. Pero nada más alejado de la realidad. Si bien es el Estado el que pone las condiciones como el interés, el tipo de moneda, etc., la necesidad de efectivamente colocar estos bonos en los mercados financieros obliga siempre al previo visto bueno del propio Fondo Monetario, así como también de las distintas calificadoras de riesgo, que son agentes al servicio de la banca internacional, que son los que califican la calidad de la deuda del país. Y todos ellos dan el visto bueno acorde al apego de la política económica de los gobiernos a los lineamientos del Fondo Monetario. Es decir, el endeudamiento se genera siempre en las condiciones actuales sobre la base de condicionar la política económica, sobre la base de perder soberanía. Hay un elemento relevante, que es también evidente pero suele ser olvidado, de que gran parte de los gobiernos que se endeudaron, especialmente en el Cono Sur y en el Uruguay, fueron en gobiernos de facto. Ahí es donde está el principal origen de la deuda. En la vuelta a la democracia, los distintos gobiernos asumieron la deuda que habían tomado los gobiernos militares. Esta es una deuda que calificamos de odiosa, es decir, la contrajeron gobiernos que no fueron electos por el pueblo y no tenían, por tanto, legitimidad para decidir por el país. Y quienes les prestaron el dinero estaban al tanto de esto, y esos dineros además no se utilizaron en beneficio del pueblo. Durante la década de los 90 siguieron el mismo rumbo que la de los 80, donde se llevaron adelante en la región medidas neoliberales con la excusa de generar los excedentes necesarios para cumplir con los pagos a los acreedores. En este periodo,
La banca internacional además redirigió sus préstamos hacia los países desarrollados y los organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial pasaron a ser los principales prestadores. Las medidas regresivas que impulsaron el Fondo Monetario y el Banco Mundial, entre otros organismos, encontraron en todos nuestros países la resistencia de los pueblos, de la clase trabajadora y de los jóvenes. Esta fue una lucha continua durante toda la década de los 90 y varios partidos y frentes electorales lograron en gran medida resumir electoralmente estas luchas y llegaron al poder en varios gobiernos que se denominaron progresistas o alternativos. Estos gobiernos generaron algunos cambios con respecto al endeudamiento. Por un lado, la forma de endeudamiento pasó a ser, como decíamos, mediante la emisión de títulos. Y por otro, aparecieron nuevos acreedores, como por ejemplo el Banco de Desarrollo de China, entre otros. En la década progresista, se vivieron condiciones extraordinarias que permitieron que el PBI en la región creciera más rápido que la deuda y aumentaran las reservas. Cuando ocurrió esto, muchos dijeron que la deuda externa ya no sería el problema que antes solía ser. Pero a partir del 2010, el periodo extraordinario, esta bonanza económica, comenzó a disiparse. Los precios de las materias primas bajaron, la inversión extranjera directa disminuyó, y esto generó una baja en las reservas y un crecimiento de la deuda externa. Y la misma empieza a hacerse sentir y condicionar las economías. El Uruguay no es ajeno a esta realidad. En los gobiernos del Frente Amplio, el peso del pago de intereses de la deuda en el presupuesto nacional ha ido aumentando respecto a lo que pesaba en el fin de los 90. Destinando en la actualidad una décima parte del presupuesto al pago de los mismos. Y el pago del servicio de deuda con sus intereses supera hoy en el presupuesto que se destina a educación y salud. La deuda pública del Estado uruguayo equivale al 70% del Producto Bruto, es decir, al 70% de la riqueza nacional. La oposición entre deuda externa y deuda social es un problema cada vez más urgente de resolver. ¿Y qué es lo que prioriza un gobierno? Es lo que determina de qué lado se coloca. En Compromiso Socialista y la Unidad Popular estaremos siempre del lado de los sectores populares, de los trabajadores, opuestos a los intereses del imperialismo y del capital, y nos opondremos a una rendición de cuentas que prioriza antes que nada el pago de esta deuda. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en Cambio de Rumbo. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.